Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desmenuzar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que sinceramente creo que resuena con muchísimas personas. ¿Han visto ese titular, verdad? Demet Özdemir, la talentosa y carismática actriz turca, ha revelado su secreto sobre el matrimonio. Y no solo eso, parece que la espera es real. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos va a contar Demet? Pues quédense conmigo hasta el final, porque vamos a ir paso a paso, analizando cada detalle, y de verdad que creo que encontraremos perlas de sabiduría que nos servirán a muchos. Si aún no lo han hecho, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que prepárense, pónganse cómodos, y vamos a empezar este viaje. El mundo de la fama, especialmente en lo que respecta a las relaciones, siempre genera una curiosidad infinita, ¿no creen? Y cuando hablamos de alguien tan querida y admirada como Demet Özdemir, esa curiosidad se multiplica. Ella, que nos ha cautivado con sus actuaciones, con su estilo, con su personalidad arrolladora, de repente nos suelta una frase que nos deja pensando: el secreto sobre el matrimonio, y la espera es real. Suena a enigma, ¿cierto? Pero detrás de estas palabras, estoy segura de que hay mucho más que una simple declaración. Hay una reflexión, una experiencia, quizás hasta un consejo que ella quiere compartir. Y no es para menos, porque cuando una figura pública de su calibre decide abrirse sobre un tema tan universal y personal, es una oportunidad de oro para que todos, sin importar nuestra edad o situación sentimental, reflexionemos sobre nuestras propias vivencias y expectativas. Cuando pensamos en matrimonio, pensamos en muchas cosas: amor, compromiso, planes de futuro, quizás una familia. Pero también, y esto es algo que se nos olvida a veces, pensamos en la preparación, en el camino que se recorre antes de llegar a ese gran día. Y aquí es donde entra esa parte de la espera es real. ¿Qué es lo que se espera? ¿Se espera el momento perfecto? ¿Se espera madurez? ¿Se espera a la persona indicada? O quizás, y esto es algo que me resuena mucho, se espera a estar listos emocionalmente, mentalmente y hasta espiritualmente, para embarcarse en una aventura tan importante como es el matrimonio. Esta espera de la que habla Demet podría ser precisamente ese lapso de tiempo en el que uno se cultiva a sí mismo, se conoce a fondo, aprende a gestionar sus emociones y se da cuenta de lo que verdaderamente busca en una pareja y en una vida compartida. No se trata de un mero trámite o de una obligación social, sino de un proceso de autoconocimiento y maduración que sienta las bases para una unión sólida y feliz. Demet, como figura pública, tiene una plataforma para compartir sus pensamientos, y cuando habla de algo tan personal como el matrimonio, vale la pena prestarle atención. No se trata solo de chisme o de curiosidad superficial. Se trata de entender la perspectiva de una persona que, aunque viva en el ojo del huracán, está navegando las mismas aguas que muchos de nosotros. Y su secreto seguramente no es una fórmula mágica, sino más bien una visión, un entendimiento profundo de lo que implica el matrimonio. Su experiencia, sus aciertos y desaciertos, sus reflexiones, son un espejo en el que muchos podemos vernos reflejados. No se trata de revelar detalles íntimos de su vida privada, sino de compartir una filosofía de vida aplicada a uno de los aspectos más importantes de la existencia humana. Piensen en esto: en la era de la inmediatez, donde todo parece suceder a la velocidad de la luz, la idea de espera puede sonar anticuada. Queremos todo para ayer. Queremos el amor, queremos el compromiso, queremos la boda, queremos la felicidad instantánea. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de relaciones perfectas, de bodas de ensueño, y esto puede generar una presión invisible para alcanzar esos ideales de forma rápida. Pero el matrimonio, esa unión que buscamos sea para toda la vida, rara vez es algo que se construye de la noche a la mañana. Requiere tiempo, requiere paciencia, requiere un crecimiento conjunto. Es un proceso evolutivo, una construcción constante donde cada ladrillo es puesto con intención y dedicación. ¿Podría ser que Demet esté hablando de la importancia de conocerse a uno mismo antes de conocer a otra persona de una manera tan profunda? La espera real podría ser ese periodo de autodescubrimiento, de entender nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos, nuestras propias fortalezas y debilidades. Porque, seamos honestos, ¿cómo podemos esperar construir un futuro sólido con alguien si no sabemos quiénes somos nosotros mismos?
Este autoconocimiento es la base para una comunicación honesta, para establecer límites saludables y para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos. En una relación. Sin este autoconocimiento corremos el riesgo de buscar en el otro lo que nos falta a nosotros mismos, lo que puede llevar a relaciones de dependencia o insatisfacción. Y luego está la otra parte, la espera de la persona correcta. No hablo de una lista de verificación de características físicas o de logros profesionales, sino de esa conexión genuina, de esa empatía, de ese entendimiento mutuo que va más allá de lo superficial. La espera de alguien que complemente nuestras vidas, que nos impulse a ser mejores, y con quien podamos construir un hogar, no solo una casa, sino un espacio de paz, amor y apoyo. Este concepto de persona correcta no implica perfección, sino compatibilidad en valores fundamentales, en visión de futuro y en la capacidad de crecer juntos a pesar de las diferencias. Es la espera de encontrar a alguien con quien se comparta un camino, no un destino prefabricado. Quizás Demet ha tenido experiencias que la han llevado a esta conclusión. Quizás ha visto a su alrededor, o ha vivido en carne propia, las consecuencias de apresurarse, de no darle el tiempo necesario a las relaciones para que florezcan y se fortalezcan. Y ahora, con una perspectiva más madura, nos comparte esta revelación. Es posible que en su camino haya aprendido que la prisa, en asuntos del corazón, puede ser una enemiga. Que las relaciones construidas a la ligera, sin cimientos sólidos, son más propensas a derrumbarse ante la primera adversidad. Su mensaje, por lo tanto, no es de desánimo, sino de prudencia y de sabiduría. Es un llamado a valorar el proceso, a no desestimar el tiempo como un ingrediente esencial en la construcción de algo duradero. El secreto del matrimonio, según lo que insinúa Demet, podría estar en la paciencia y en la preparación. No solo la preparación logística de una boda, sino la preparación interna. La preparación para el perdón, para la comunicación honesta, para el sacrificio ocasional, para el apoyo incondicional en los momentos difíciles. Porque el matrimonio no es solo una sucesión de momentos felices, sino también una prueba de resistencia, de compromiso cuando las cosas se ponen difíciles. Estas son las cualidades que realmente forjan un vínculo inquebrantable. El perdón, la comunicación abierta, la disposición al sacrificio y el apoyo mutuo son los pilares sobre los que se construye una relación resiliente y amorosa. Imaginemos que Demet ha aprendido que el amor no es solo sentir mariposas en el estómago, sino también la decisión consciente de elegir a esa persona cada día, incluso cuando las mariposas se han ido. La espera real podría ser ese tiempo que nos damos para entender que el amor es un verbo, una acción, un compromiso constante. Las emociones son volátiles, pero el compromiso es una elección deliberada. La espera real es el tiempo necesario para internalizar esta verdad, para pasar de un amor pasional a un amor que se nutre y se elige día tras día, en la rutina, en los desafíos y en las alegrías. Y cuando habla de la espera es real, también podríamos interpretarlo desde el punto de vista de la construcción de una vida juntos. Un matrimonio no es solo un evento, es un proceso continuo. La espera real podría ser el tiempo que lleva construir una familia, una carrera, una estabilidad financiera, o simplemente una vida compartida con rutinas, tradiciones y sueños comunes. Todo esto lleva tiempo, lleva esfuerzo y, sobre todo, lleva paciencia. La vida en pareja no se trata solo de la luna de miel, sino de la edificación conjunta de un futuro. Esta edificación requiere tiempo para la planificación, para la ejecución, para la adaptación a los imprevistos y para la celebración de los logros. A veces, en la vorágine de las redes sociales y de las expectativas que se crean, tendemos a idealizar el matrimonio. Vemos las fotos perfectas de las bodas, las parejas sonrientes, y pensamos que es un cuento de hadas que se cumple de la noche a la mañana. Pero la realidad es mucho más compleja y, a mi parecer, mucho más hermosa cuando se aborda con honestidad y realismo. Demet, al compartir su perspectiva, nos ayuda a anclar nuestras expectativas en la realidad, a comprender que la verdadera belleza del matrimonio reside en la autenticidad, en la superación de obstáculos y en la construcción conjunta de una vida plena, no en una imagen perfecta e inalcanzable. La revelación de Demet Özdemir sobre el matrimonio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas. ¿Estamos esperando demasiado pronto? ¿Estamos valorando la superficialidad por encima de la profundidad? ¿Estamos dispuestos a invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios para construir una relación sólida y duradera? Este es el momento de hacer una autoevaluación honesta. ¿Nuestras prisas nos están llevando a tomar decisiones apresuradas?
¿Estamos priorizando la apariencia sobre la sustancia? ¿Estamos preparados para el trabajo continuo que implica una relación de pareja? Su secreto no es algo que se pueda comprar o conseguir de la noche a la mañana. Es algo que se cultiva, que se trabaja, que se aprende con el tiempo y con la experiencia. Y la espera es real porque la construcción de una vida en pareja, una vida que valga la pena, lleva su tiempo. No es una receta mágica, sino un proceso de crecimiento personal y de construcción mutua. Es una siembra paciente que dará frutos a largo plazo. Y esto, creo yo, es un mensaje muy valioso. En un mundo que nos empuja a la gratificación instantánea, recordarnos la importancia de la paciencia, de la preparación y de la profundidad en nuestras relaciones es fundamental. Demet, al compartir esto, nos da la oportunidad de mirar nuestras propias vidas y preguntarnos si estamos en el camino correcto, si estamos construyendo sobre cimientos sólidos. Nos anima a no caer en la trampa de la comparación social y a enfocarnos en lo que verdaderamente importa, la construcción de relaciones auténticas y significativas. Tal vez su secreto es simplemente la comprensión de que el matrimonio no es un destino final, sino un viaje. Y en ese viaje la espera es parte fundamental del proceso. La espera para conocerse mejor, la espera para superar obstáculos, la espera para celebrar los logros, la espera para envejecer juntos. Es un viaje lleno de etapas, cada una con su propio ritmo y su propia belleza. La espera en cada una de estas etapas es lo que permite que la relación madure y se fortalezca. Así que cuando Demet Özdemir dice que ha revelado su secreto sobre el matrimonio y que la espera es real, lo que nos está diciendo, en esencia, es que las cosas verdaderamente valiosas en la vida, y el matrimonio es sin duda una de ellas, requieren tiempo, dedicación y una paciencia a prueba de todo. Nos está invitando a no apresurarnos, a valorar el proceso, a construir paso a paso, y a entender que la espera no es un obstáculo, sino una parte integral de la construcción de algo significativo y duradero. Y esto, queridos amigos, es un mensaje que todos podemos llevar con nosotros. Ya sea que estén en busca del amor, en una relación que buscan llevar al siguiente nivel, o simplemente pensando en el futuro, recuerden las palabras de Demet. La espera es real, y en esa espera reside la fortaleza, la profundidad y la belleza de un matrimonio bien construido. Es un recordatorio de que lo efímero rara vez perdura, mientras que lo que se siembra con paciencia y dedicación, florece y se mantiene. Bueno, y hasta aquí nuestra conversación de hoy sobre la revelación de Demet Özdemir y su perspectiva sobre el matrimonio y la espera. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante y reflexivo como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes la espera es real en el contexto del matrimonio? ¿Creen que hay un secreto detrás de las relaciones duraderas? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones enriquecen este espacio y nos permiten aprender unos de otros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que creen que puedan encontrar valor en estas reflexiones. La sabiduría compartida se multiplica, así que ayúdennos a difundir este mensaje. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para estar al tanto de todo lo que compartimos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, ha sido un placer como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.